¿Qué tal, amigas y amigos de Los Rebeldes, el espacio, el podcast de Sándor Máray Librería? Que este día contamos con la presencia de un gran explorador e historiador mexicano que ha hecho investigaciones muy importantes, expediciones muy importantes, particularmente en el norte de México, Carlos Lascano Sahagún, nacido en Ensenada, Baja California, en 1955. Sí. Y geólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos Lascano es uno de los espeleólogos más destacados de nuestro país y, por supuesto, como lo decía, uno de los historiadores más importantes del norte o el noroeste de México, con una vasta obra publicada de sus exploraciones, descubrimientos, expediciones, que recientemente ha presentado en Sándor Máray Librería, pues la más reciente obra en la que ha participado, que es Naica, las cuevas de cristal, este gran descubrimiento de esta cavidad que tiene presencia, existencia en nuestra entidad y que en términos de su dimensión, de su profundidad, de sus alturas, pues es la número 1 del mundo. Bienvenido a el foro Los Rebeldes en Spotify de Sándor Máray Librería, Carlos. Muchas gracias, Javier. Aprecio, ¿verdad?, el que me hayan invitado a presentar este libro, así resultado de muchos años de estudio y exploraciones, que además, como lo mencionó, esta cavidad está considerada la más extraordinaria y hermosa del mundo, sí, por las condiciones, pero además es una de las más peligrosas del mundo también, ¿verdad? Por las mismas condiciones en que tiene esa, ¿verdad? Y bueno, tuve yo la fortuna de vivir en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿verdad? Que me tocó ser partícipe de las primeras exploraciones y estudios de esta cavidad, sí, el que realmente que la di a conocer inicialmente, ¿verdad? ¿Realmente tú fuiste el descubridor oficial o formal, Barber? No, recuerda que técnicamente. Los mineros la encontraron. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, una cosa es encontrar y otra cosa es realmente descubrir, ¿verdad? Descubrirla, analizarla, sí, investigarla, porque aunque efectivamente eres de Baja California, pues tienes una gran vinculación con Chihuahua. Podríamos decir que también eres chihuahuense. Sí. Estuviste aquí incluso una buena temporada del 97 al 2000. Del 93 a 2003 viví 10 años. 10 años Chihuahua, acá en sí. Chihuahua, en donde por supuesto pues exploraste barrancas. Exploré todo lo que pude, barrancas, desiertos, ¿verdad? Cuevas, o sea, todo lo que podía explorar. Siempre ha sido algo curioso. Entonces me encontré muchas cosas aquí en Chihuahua, mucho más de lo que yo esperaba. ¿Sí? Bueno, yo sé que tienes una vasta obra publicada, más de 50 títulos, 50 libros. Sí. Yo tuve conocimiento de ti, o te tuve en el radar, cuando publicaste precisamente Candameña, la barranca de las cascadas, una exploración a esta enorme barranca donde se descubrió Piedra Volada, sí, la cascada más alta de México, sí, con 453 metros de caída libre. De caída libre, exactamente. Y también descubrieron en esa exploración, en esa expedición, el Peñón del Gigante. Sí. ¿Qué características tiene el Peñón del Gigante? El Peñón del Gigante es una pared de piedra, un monolito, ¿verdad? Que lo medimos nosotros, tiene 895 metros. Pero es así, totalmente vertical, así, es el más alto de México, que es así, totalmente vertical. Nosotros lo rapeleamos, de hecho. Creo que es el rapel más grande que se ha hecho en México. Y, ¿es el rapel más grande que tú has hecho? Sí, de casi 1000 metros. Ese monolito, cuando lo medimos y lo exploramos, invitamos a los escaladores para escalarlo, ¿sí? Porque yo sabía que era una escalada fuera de serie, ¿sí? Y la primera escalada se hizo en el 96, duró un mes. Más de un mes, 39 días. Escalándolo. Sí. Sí, desde luego es una pareja así de escaladores. Uh-huh. Ahorita están considerados entre los mejores del mundo. Y presente con esta escalada
iniciaron ya entre los grandes escaladores del mundo, ¿sí? No solo de México. ¿Sí? Actualmente aquí en México, si quieres pertenecer a la élite de escaladores, necesitas haber escalado esa peña, ¿verdad? Si no, ni toques la puerta, ¿verdad? O sea que es como una referencia en términos Sí. de una carrera de escalador. Sí, es un icono ahorita de las grandes escaladas del mundo, ¿sí? No solo Además de México. escaladores, sé que ese viaje extraordinario, esa ruta por Candameña, lo hiciste con un grupo pues muy querido, no solamente para esta librería, sino para mucha gente en Chihuahua, que es el grupo de espeleólogos de Cuauhtémoc, Sí, exactamente, sí. donde está el doctor Víctor Rodríguez Guajardo, Sí, ahí Salvador Rodríguez, sí, Pino Paz. Tenemos ahí Alfonso Paz Quintana, sí, Oscar Cuán, Héctor Ortiz, Héctor Sánchez, Rubén Chávez Villagrán, Ramiro Chávez Cordero, Rogelio Chávez Madera, Felipe Lozano Smith, Raúl Zárate Prieto, Alfonso Gardea Béjar, Jorge Ramírez y también el doctor Arturo Zárate Prieto. Sí, Raúl Zárate, sí. Fíjate, cuando yo llegué aquí a Chihuahua en el 93, en realidad me buscó el doctor Víctor Rodríguez Guajardo. Yo no sabía que existía este grupo, pero ellos sí sabían de mí. Por mis artículos en la revista México Soncido. Yo colaboré muchos años con esta revista y fue un encuentro realmente muy positivo, porque fue cuando comenzamos a explorar sistemáticamente Candameñas. Ellos ya habían recorrido la barranca, pero en realidad no se habían dado tanto cuenta, o sea, de la magnitud de las maravillas que encierra esta barranca. ¿Sí? Entonces fue cuando les dije, oigan, vamos a buscar la cascada, vamos a medir la peña del gigante. Para ellos tenían una técnica todavía muy primitiva. Sí. Entonces los puse al día en la técnica, sí, con mucho entusiasmo participaron, sí. Y desarrollamos varios años de estar explorando esa barranca y arrancándole ahí sus secretos. Digamos que el gigante y Piedra Volada es lo más notable, pero encontramos muchas más cosas, ¿verdad? Sitios arqueológicos en lugares realmente inaccesibles, además de la cultura Casas Grandes. O sea, de hecho creo que son los sitios más al sur de esa cultura, sí, ahí en la pared del gigante, o sea, en lugares realmente sorprendentes. Yo no sé cómo le hicieron para subir y menos construir casas ahí, ¿verdad? Sí. Pero y además encontramos ahí arcos, flechas, una serie de vestigios arqueológicos que no suelen encontrarse porque se deshacen de materia orgánica, sí. Y luego saltos, cascadas, exploraron varias de las barrancas laterales de Candameña, ¿verdad? Como la misma de Piedra Volada, que se inicia con ese salto de casi medio kilómetro, pero luego tiene otra serie de saltos, ¿verdad? Bueno, esa barranca de Piedra Volada, yo creo que Víctor y yo fuimos los primeros y hasta la fecha los únicos que la han recorrido. Piedra Volada. Sí, la barranca de Piedra Volada, sí, que desemboca en Candameña. Sí, claro. ¿Verdad? Que saliendo de Basaciachi hasta Piedra Volada, ¿qué significa ese tramo en tiempo, o sea, y en distancia? Mira, en realidad para mí fue muchas sorpresas. Desde Basaciachi hasta Piedra Volada, en línea recta, son 7 kilómetros. A pie hacemos como 2 horas y media. Al principio hacíamos más porque no había vereda ni nada así. Pero me sorprendió que estando tan cerca no se haya dado cuenta antes que existía una cascada de esa magnitud. ¿Sí? Sí. Estamos hablando que es la más alta de México y es la 7ª del mundo. Me refiero en caída libre. En caída libre. ¿Verdad? O sea, es algo realmente notable. ¿Sí? Para mí, esa zona de Basaciachi, porque además está dentro del Parque Nacional, esa zona del Parque Nacional, yo lo comparo como un Yosemite mexicano. Sí. O sea, yo creo que es de los espectáculos naturales más hermosos y espectaculares de México. ¿Sí? Incluso donde las barrancas se pueden volver a pegar imaginariamente. Son las más cerradas. Porque ¿verdad? Son las más cerradas. Sí. Uno ve la pared de un lado y otro y ve incluso los orificios, las concavidades o las cavidades, sí, que van una con la otra y donde coinciden los colores cobrizos, sí, rojizos de las barrancas. Mira, no más para que te des una idea, que casi siempre cuando hablamos de las barrancas que tiene 2 kilómetros o tanto, su ancho suele ser también de 2-3 kilómetros, hasta más. Mira. En Piedra, ahí en la zona de Candameña, la más cerrada, son 500-600 metros. 500-600 sí, entre Piedra Volada y donde comienza la cascada de Piedra Volada y la peña y la cumbre del gigante, hay 700 metros lineales. ¿Verdad? Y estás hablando de caídas de esa misma magnitud, sí, de claro, 1000 metros y
piedra volada en total son 560 metros. Entonces ves la cascada, la pared esa o la cascada, pero de una manera impactante. Pues es ahí donde uno cobra dimensión de lo que significa la fractura, ¿no? El movimiento tectónico que partió la Tierra. Exactamente. Y donde uno puede volver a juntar imaginariamente una pared con la otra y volverlas a pegar. Sí. Ahora, además de Candameña, en Chihuahua, tú has explorado otras barrancas y otros lugares. ¿Cuál ha sido la exploración en Chihuahua? Mira, yo estuve 10 años explorando Chihuahua. Tuve la suerte de encontrar trabajos que ese era el trabajo, explorar. Siempre procuré en mi vida, cuando me di cuenta que era explorador, decidí tomarlo como forma de vida. ¿Sí? Me auguraba un poco éxito. Pero ¿A qué edad te diste cuenta que tú eras un explorador? Eso es cuando yo entré a la UNAM a estudiar geología. Mira, fue algo afortunado, te voy a decir una cosa. Yo quería estudiar historia. ¿Verdad? La historia siempre ha sido mi vocación, ¿sí? Pero todos tenemos varias vocaciones, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta de otras. Pero mis padres me convencieron de que no estudiara historia porque dicen, no, te vas a morir de hambre, que vas a terminar dando clases, y total que me convencieron. Y tenía como segundo lugar geología, que también siempre me gustó. Pero me dijeron lo mismo de geología, pero ya no les hice caso. Le dije, miren, voy a estudiar la carrera. Si me muero de hambre, ya veo qué otra cosa hago, ¿verdad? Entonces, lo que me sirvió a mí la carrera de geología, que te digo, siempre me ha gustado, es que gracias a la geología descubrí mi vocación de explorador. Si hubiera estudiado únicamente historia, hubiera sido nada más historiador. Y gracias a eso soy las dos cosas. Eres las dos cosas, sí, claro. Y en las dos me ha ido bastante bien. Bueno, de hecho tienes una obra que no es común en los historiadores de México. Obviamente en el norte del país sí se encuentran historiadores sobre el padre Quino. Sí. Y tú tienes un trabajo que incluso acabas de presentar en Italia. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama tu? El de Quino en California. Quino en California. Fíjate, sobre el padre Quino se han escrito miles de libros. Es de los misioneros más conocidos, ¿sí? Pero siempre en referencia a Sonora y Arizona, que son las partes donde más tuvo influencia, ¿sí? Y se había olvidado que también tiene un trabajo importante en Baja California. Yo en el 2011, se cumplieron 300 años de la muerte de Quino. En el Senado organicé un congreso sobre Quino, y una de las conclusiones fue esa, que hacía falta un buen estudio sobre la relación de Quino y California, y decidí abordarlo. Yo pensé que no había mucho que hacer, porque que no se había abordado antes, precisamente porque no había mucha información. Bueno, tanta información encontré que el libro tiene 1000 páginas, 1080 páginas exactamente. 1080 sí, páginas. Es mi libro más largo, digamos, sí, pero también el más exitoso, ¿verdad? Porque presento visiones muy distintas de Quino. Demuestro que la visión que se tenía en general está equivocada. O sea, todos los miles de libros que han escrito de Quino presentan una visión no exacta de Quino. O sea, yo lo que demuestro en ese libro es que todo lo que Quino hizo en Sonora y en Arizona, lo hizo en función de California. Su objetivo siempre era la California, llevar la investigación y la desilusión de California. ¿Sí? No lo pudo hacer directamente, pero lo apoyó fueron misiones muy florecientes las que tuvo en Sonora y Arizona. En la primería le llamaba entonces, ¿sí? Y con esas apoyó, consolidó las nacientes misiones de California. ¿Sí? Él las quiso iniciar. De hecho, él convence a Salvatierra, Juan María Salvatierra, que es el iniciador. Él fue el que lo convenció. Él fue el que o sea, sin Quino no explicas California, en pocas palabras. Y eso se ha omitido tanto en las historias de Baja California como los de Sonora y Arizona. Y aquí les demuestro que no, que Quino siempre tuvo en mente California, y todo lo que hizo, lo hizo para apoyar California. Por eso ha llamado la atención mucho mi libro. Claro. ¿Sí? Ahora, el más reciente es Naica, y es un libro colectivo en el que han participado varios. El libro, por supuesto, pues es una edición extraordinaria, es un libro de arte, sí, en una excelente impresión, edición, una fotografía espléndida. Pero el libro lo que narra es toda esta historia detrás. Sí. La historia de Naica, que es una historia apasionante por todo lo que significa como un espacio único, pero también como un espacio pues de riesgo, en el que su descubrimiento y su exploración conllevaron un trabajo científico, técnico muy riguroso. Platícanos, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que primero se descubrió Naica, y luego que tú pudiste explorar Naica
¿Y cómo fue que te llamaron a ti para esa exploración? Mira, Leo, fue algo fortuito. O sea, para mí fue como estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Sí? Fue en abril del 2000 que la cueva se descubrió cuando dos hermanos estaban haciendo un túnel nuevo para llevar aire acondicionado a los niveles inferiores de la mina. Es una mina que el promedio de temperatura es 45 grados centígrados, ¿verdad? Entonces ahí las jornadas son de 4 horas, o sea, no pueden ser de más porque es muy desgastante. Entonces, al estar haciendo este túnel nuevo al nivel de 300 metros de profundidad, encontraron dos cuevas, la que se llama Ojo de la Reina, que es una cueva pequeña pero llena de cristales, y la Cueva de los Cristales, sí. Entonces a ellos pues, les sorprendió mucho y pararon. Se dieron cuenta que era no era una cavidad normal, porque frecuentemente se encontraban pequeñas cavidades al hacer los túneles, pero esta era ya mucho más grande de lo normal, sí. Y le dieron aviso al gerente, si el gerente ordenó que se desviara la construcción del túnel. Y entonces el gerente me habla, porque yo solía venir aquí a las reuniones de geólogos, ¿verdad? Porque soy geólogo, y sabían que soy espeleólogo, ¿sí? Además que 2 años antes ya había estado en Naica visitando la Cueva de las Espadas, que ya había hablado un poco de ese primer hallazgo en 1910 de esa cavidad, ¿sí? Y entonces ya cuando yo fui, pues me sorprendió encontrarme, desde los primeros metros me di cuenta que era una cueva así fuera de serie, ¿sí? Mira, los primeros cristales que vi tenían 7, 8 metros. Mira, los más grandes que registraron antes cristales en cuevas eran de 4 metros. ¿En dónde? Presente en Naica, en la Cueva de las Espadas. Sí. 4 metros. Sí. ¿Y aquí en Naica hasta qué tamaño llegan a ser? En la Cueva de los Cristales 14 metros. 14 metros. Sí, o sea, estamos hablando. Entonces, yo pedí permiso precisamente para intentar explorarla, estudiarla, ¿verdad? Y sí me lo dieron, no más que el primer problema que me encontré fue las condiciones tan agresivas de la cueva. Más de 55, entre 55 y 60 grados centígrados, entonces, con 100% de humedad. De hecho, cuando uno entra a la cueva, inmediatamente se empapa. Uno piensa que está sudando, pero no. Lo que pasa es que con esa temperatura tan alta, el sistema de sudoración del organismo se bloquea, deja uno de sudar, y lo que pasa es que el cuerpo, o sea, se condensa la humedad porque está a más o sea, el cuerpo está más frío y se empieza a condensar la humedad y uno piensa que está empapado y no está sudando uno, se está condensando la humedad y el cuerpo empieza a calentarse. Y se calcula que en unos 10, 15 minutos va a pasar de los 40 grados centígrados y ya vas a empezar a estar en problemas. Tú sabes que si pasa de los 40 grados ya está, y se calcula que en 20 minutos va a pasar de los 41, 42 grados, ahí estás grave. Es mortal. Sí, ya puedes entrar a convulsionar y se calcula que en 20 minutos, media hora te mueres. Pero, o sea, si estás ahí, si permaneces en ese lugar, ¿sí? Entonces, eso por un lado. O sea, entonces me di cuenta que se requería ya un buen equipo de trabajo para poder estudiarla y conocerla, sí, bien. Cuando llegas y te encuentras con la cueva, ¿entras por cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Sí, 5 minutos. Pero ya te das una idea de la magnitud. Sí. No necesitas sentar, con que estés en la entrada y veas, ya te das cuenta que es algo fuera de serie, que es lo que me pasó la primera vez que yo fui. Y yo ya conocía varios miles de cuevas y aparte mucha bibliografía, así es que yo sabía que era una cueva fuera de serie, sí. Entonces, fíjate, ¿de qué son los cristales, Carlos? Ese es un mineral que se llama selenita, que es una variedad de yeso, que es sulfato de calcio. Sulfato de calcio hidratado, ¿sí? Tiene varias formas de cristalización el yeso, ¿verdad? Y una de las más hermosas es la selenita. Y precisamente Naica destaca por los cristales. O sea, con frecuencia los mineros hacer las excavaciones se encuentran pequeños huecos, digamos, de metro y medio, llenos de cristales. Y ya se hizo todo un mercado negro tiene muchísimos años, sí, de esos cristales, sí. Y fíjate, precisamente... ¿Y cuánto tiempo duraron en formación esos cristales? Los grandes, los más son 300,000 años. ¿Cuánto? 300,000 años. 300,000 años. Sí.
Sí, en un medio, o sea, las cuevas estaban llenas de agua, agua muy caliente, cargada de sales, ¿verdad? Y fue un medio muy homogéneo durante muchísimo tiempo que fue permitiendo que los cristales se fueran creciendo, sí, formando hasta llegar a esos tamaños, ¿verdad? De hecho, si no hubieran encontrado la cueva, seguirían creciendo los cristales, ¿verdad? Seguirían creciendo Sí, por claro. la misma O sea, temperatura. esa dinámica que hay, sí, ¿verdad? Ahí en esa región. Pero déjame comentarte el segundo aspecto. Primero me di cuenta que se crea un equipo fuerte para poder explorar y estudiar esa cueva, ¿sí? Segundo, este, los trabajadores de la mina quisieron sacar un primer cristal, incluso le costó la vida a uno de ellos, ¿verdad? Y eso fue casi luego del descubrimiento, ¿sí? Y fue cuando pusieron una puerta a los mineros, ¿sí? Aparte me decía el gerente que para ellos o sea, los cristales eran mineral y podían ellos hacerlo yeso, polvo, y no pasaba nada porque era parte de su concesión minera, así que en cierta forma tenían cierto temor de que fuera área natural o algo así, porque podía afectar las operaciones mineras. Pero dije, no, pues ahí sí me prendió un foco rojo. Y me acordé lo que le había pasado a la Cueva de las Espadas. O sea, yo lo conocí en el 98 o 99. Fue saqueada. Y yo lo que vi me maravilló, pero lo que vi eran después de 100 años de saqueo. Y fue cuando me dijo, bueno, ¿cómo estaría al principio? Fíjate nomás. La respuesta me llegó precisamente cuando encontramos la Cueva de los Cristales, ¿verdad? Entonces dije, no, si no hago algo, esto le va a pasar a esta cueva también, ¿verdad? Y como yo como explorador me di cuenta de eso, dije, o sea, no puedo quedarme yo con brazos cruzados nomás diciendo que vi una cueva muy hermosa y ya, y la dejé que la saquearan, ¿verdad? Entonces fue que con más ganas contacté a varios grupos espeleológicos para hacer algo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A quién contactaste en primer lugar? Me contacté a dos de los más importantes. Uno es el grupo La Venta. ¿Verdad? Yo con ellos ya he explorado antes cuevas, tanto en México como en Italia. Que es el grupo editorial de Sí. Naica, la Cueva de los Sí, Cristales. es Sociedad de Exploraciones Geográficas La Venta, sí. Se llama La Venta por La Venta Tabasco. ¿Verdad? Ellos han explorado mucho en México, sí, y han encontrado cuevas muy padres. Y yo con ellos hice exploraciones de las mejores que he tenido, sí. Y aparte en ese momento yo sabía que ellos estaban explorando una cueva en Sicilia, Italia, que tiene 80 grados centígrados, ¿sí? Y ellos ya habían desarrollado un traje para poder explorar esa cueva, ¿sí? Entonces yo les escribí, les mandé fotos, porque las primeras veces que iba intenté tomar fotos. Cuando llegué nadie había logrado fotografiar las cuevas de los cristales porque o se les empañaban las cámaras o si eran digitales tronaban. ¿Verdad? Entonces yo hice algunos experimentos con primero llevé mi camarita digital y tronó a los primeros minutos, ¿sí? Se humedece, El sensor no aguanta la temperatura, más que nada. Entonces fue manual. Sí, las primeras fotos sí, fueron con una cámara manual y dejando la cámara 2 horas adentro de la cueva para que se calentara y no se empañara, porque si tú entrabas con la cámara, sí, en medio segundo ya estaba empañada. La querías tomar la foto, no terminabas de limpiarla cuando ya estaba otra vez empañada. Entonces las primeras fotos fueron un desastre, pero luego ya comencé a dominar cierta técnica, ¿verdad? Y esas fotos se las mandé y no, pues inmediatamente se dejaron venir, ¿verdad? Sí. Supieron realmente de lo que se trataba. Para esto, con estos italianos, yo ya he hecho varias exploraciones y yo ya los había invitado a explorar varias cosas en Chihuahua y en Durango. Y sabían que normalmente lo que yo les decía eran cosas que valieran la pena, ¿sí? O sea, no los estaba cuenteando, ¿verdad? Entonces no lo dudaron, se vinieron, ¿sí? A otro grupo que yo les escribí es uno que está en Austin, Texas, que es un grupo que se llama, fíjate, Association for Mexican Cave Studies. Ellos exploran únicamente cuevas en México y han hecho exploraciones muy espectaculares. No, es que es un grupo que tiene menos alcances, que es mucho más científico el de La Venta que el de Austin, ¿verdad? Entonces ellos no se interesaron tanto, digamos. Cuando reaccionaron ya estaba hecho todo el proyecto con los de Nike, con los de La Venta, sí, ¿verdad? Incluso los invitamos a participar de todos modos, ¿sí? Y sí vinieron algunos, ¿verdad? Pero ya lo fuerte se hizo con La Venta. O sea, vinieron los espeleólogos de La Venta, ellos llegaron aquí la primera vez en 2002 y ya comenzamos a tener diálogo primero con el gerente de la mina, luego con el gerente general de Peñoles. Y sí, nos costó trabajo convencerlos al principio, porque había un grupo de geólogos de la mina de Naica que no querían que exploráramos ni estudiáramos la cueva,
porque la sentían como que si fuera de ellos, ¿verdad? Querían ellos como tener exclusiva de los estudios, pero como se dieron cuenta que sin un equipo no iban a poder explorarla, ¿verdad? Tuvieron que doblar las manitas, pero al principio nos hicieron grillas, yo me acuerdo que no fue... Incluso a lo mejor temían ser expropiados o ser suspendida la concesión en parte. Para preservar la cueva. Sí. Entonces la gerencia general ya se comprometió a cuidar la cueva, o sea, le hicimos ver la importancia de esa cueva, ¿verdad? Y evitar el saqueo. Sí, evitar el saqueo, y se comprometieron a eso. De hecho, digo, la usan actualmente como bandera de su compromiso con la conservación de la naturaleza, ¿verdad? Entonces se hizo un convenio de 5 años que comenzó a partir de 2006. Esa nos daba la exclusiva para poderla filmar, fotografiar, estudiar, ¿verdad? Y entonces cuando ya tuvimos ese permiso, se invitó a instituciones, ¿verdad?, a participar, sí, a la NASA, por ejemplo, National Geographic, sí, a la UNAM, ¿verdad? ¿Cuánto duró la exploración? El proyecto duró 5 años. ¿Cuánto costó? 5 años, alrededor de $5 millones. 5 millones de dólares. Fundamentalmente en términos de aparatos o de análisis o equipos. Equipos, desde luego, equipos muy costosos, ¿verdad? Las pruebas, simplemente lograr iluminar la cueva para fotografiarla nos llevó 2 años, el proceso de iluminación. Bueno, es que esa es otra de las cosas que a mí me maravillan de este libro, las fotografías que se han logrado. Pues esto es con iluminación. Ah, sí. Lograr iluminarla así, 2 años de trabajo, nomás para que te des una idea. 2 años. Sí, déjame mostrarte una foto. Mira, las primeras fotos, aquí las incluimos, que yo las tomé. Las primeras fotografías de esta cueva. ¿Tú las tomaste? Sí, que son las que les había mandado los italianos originalmente, sí, Sin iluminación. Estas son de la del flash. ¿Ve la diferencia? Sí, claro. Ese es con el flash nada más. Y después, por ejemplo, le escribimos a Nikon, la empresa de cámaras, y cuando vimos el problema de los sensores, y ellos nos mandaron ya unas cámaras que estaban comenzando a sacar. La primera es la D90, que los sensores funcionaron muy bien, sí. Y después nos estuvieron mandando varios modelos, ¿verdad? Eso sí, hubo muchas empresas que nos apoyaron, o sea, en especie, como la Nikon con cámaras, sí. No, nos dieron unas 20, 30 cámaras, ¿verdad? De las mejores de Nikon, sí. Y los uniformes para poder entrar a la cueva y permanecer en la cueva, ¿hasta cuánto tiempo te daba? Lo máximo son como 1:30, o sea, estamos hablando de 90 minutos. 1:30 dentro de la cueva. Sí, pero hubo 2, 3 incidentes que nos hicieron ver que se requería un protocolo. O sea, no máximo, decidimos finalmente, después de estudiar, analizar bien, una penetración no máximo de 50 minutos y dejar el resto del tiempo para regresar, sí, porque cualquier pérdida podría ser fatal, sí. ¿Es fácil perderse en las cuevas? Es muy fácil. Mira, la longitud máxima desde la Cueva de los Cristales es de 100 metros. Tú dices, pues 100 metros aquí, pero está llena de cristales. Es un laberinto. Pero entonces, si no te fijas muy bien, te vas a perder, sí, ¿verdad? Y luego, además, te digo, para nosotros fue estresante porque sabías tú que tenías que fijarte muy bien. De hecho, pusimos marcas para no perdernos y para orientarnos más fácilmente, ¿verdad? Porque era facilísimo desorientarse, ¿verdad? Y digo, en ese laberinto de cristales en que tenías que escalar, subir, bajar, ¿verdad? Y luego, aparte del agotamiento, sí, Entonces, la longitud es un poco menos de 100 metros, o sea, no es muy grande. O sea, en términos de tamaño es una cueva, pues más bien pequeña, ¿verdad? No más que en términos de sus cristales ¿Y de altura? Bueno, son como 20 metros los puntos más altos. 20 metros. Sí. Porque son varias, ¿no? Sí, son varias. No más que las otras son muy pequeñas. Okay. Las otras no tienen el problema de la temperatura, bueno, a excepción de una, la del tiburón, que incluso es más caliente que Nike. Esa no se terminó de explorar porque no se pudo desarrollar bien el traje, sí, se requería algo más, ¿verdad? Y aparte fue cuando se comenzaron los problemas de inundación y Peñoles cerró, sí, y el convenio una vez que se finalizó el convenio, Peñoles no quiso que siguiéramos, ¿verdad? No sé exactamente las razones,
Pero bueno, en esos 5 años logramos documentar y estudiar. Bueno, los estudios de ellos siguen, o sea, es tanta la información que se reunió que no se han terminado todavía de analizar todo. Por ejemplo, el caso de las bacterias, llevó 10 años de hacerlas crecer para que se le pudiera sacar el DNA. 10 años, ¿verdad? Desde que se encontraron que estaban en las inclusiones de cristal. Bacterias que estaban en sí, los cristales. Sí, adentro de los cristales había burbujitas, algunas veces con aire, otras con agua. En las de agua se encontraron esas bacterias, todas especies nuevas, ¿verdad? Esas bacterias, ¿cuánto vivieron en los cristales? Llevaban 100,000 años, ¿verdad? 100,000 años. Es un caso extremo, digamos, de una forma de vida latente, ¿verdad? Y me decían ahí, porque fue una doctora especialista en astrobiología. Parte de los intereses era, bueno, ¿cómo le hacen para dormirse tanto tiempo? Pensando que un día hagamos un viaje a algunas estrellas, que tengamos que dormir ahí 4,000, 5,000 años, vete a saber, ¿verdad? Pero les interesa mucho eso precisamente para viajes prolongados Sí, claro. en el espacio, ¿verdad? O sea, en que se tenga que estar dormido ahí un lapsos indefinidos de tiempo, ¿verdad? Entre otras cosas que les interesan de los estudios. Y esta historia es la que está plasmada en el libro. Sí. Los estudios. Sí. Cómo se descubrió, ¿verdad? Esa parte yo la escribí, ¿verdad? Los inicios, o sea, cómo se dio a conocer, el interés por cuidarla, ¿sí? Cómo se fue ya desarrollando el proyecto, o sea, el organigrama de todo el proyecto, los principales científicos que trabajaron en él, las instituciones que participaron, ¿sí? Y ya con cierto detalle, la geología, ¿verdad? Cómo se formó la cueva, cómo se formaron los cristales, ¿verdad? Y las formas de vida que se han encontrado, ¿verdad? Se explica, por ejemplo, cómo se hizo para lograr filmar la cueva, cómo se inventó el traje, o sea, cómo se hizo el traje, se explica también esa historia, ¿sí? Fíjate que pues yo he tenido la oportunidad, que realmente pues fue un privilegio, de poder visitar la Cueva de los Cristales en Naica. Efectivamente, por muy breve tiempo, muy rápido. Sí. También por la temperatura, en fin, sí. Entramos con un traje especial, etcétera. Mucha gente no tiene esa oportunidad porque propiamente no es un lugar turístico, no es un lugar para visitantes. Sí. Sin embargo, creo que el libro lo que hace es darle esa oportunidad a las personas de conocer incluso con mucho mayor detalle. Sí, claro. Con un conocimiento de mucha profundidad de los estudios científicos que se realizaron y las imágenes extraordinarias con las que cuenta el libro. Fíjate, este libro lo que me sorprendió es la calidad del trabajo fotográfico, porque por un lado participaron algunos de los mejores fotógrafos de National Geographic, ¿verdad? Algunos de los mejores mexicanos, ¿verdad? De la BBC mandó de fotógrafos. Pero las que más me gustaron fueron especialmente una del National Geographic, que ya lo había conocido yo en otras producciones de cuevas, como que él es especialista en fotografía de cuevas, ¿verdad? Pero además la edición fotográfica, o sea, muchas veces cuando ves la foto publicada, pues no es la que tú realmente tomaste. Hay un cierto trabajo de edición, ¿verdad? Que se hace y se le logra sacar muy bien la belleza, ¿verdad? Y lo logra muy bien, o sea, este es el mejor libro que yo he visto en cuanto a edición fotográfica. Sí, la edición es extraordinaria. ¿Y qué estás actualmente trabajando, editorialmente hablando? O sea, tengo varios proyectos yo de publicación. Yo sigo explorando, sigo ¿Ahora estás en exploración? Sí, desde luego no es lo mismo cuando, ¿cómo se 20 años después que los tres mosqueteros, sí, que 20 años después. Ya hace rato que dejé de explorar barrancas, ¿verdad? Tengo problemas de rodillas, ¿verdad? O sea, el tiempo te cobra una factura, querámoslo o no. Pero yo he procurado adaptarme a cada etapa de mi vida, explorar. Y siempre, si uno quiere, siempre va a haber campos de exploración. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo conozco muy bien Baja California, he explorado igual, ¿verdad? que Chihuahua. Y hay una región muy grande que se llama el Valle de los Sirios, que está a la mitad de la península, pero del lado norte. Uh-huh. Ahí en 10 años he descubierto más de 300 sitios de arte rupestre. Entonces ahí esas exploraciones son más que nada a pie o a caballo.
no representan, digamos, esfuerzos extraordinarios como cuevas profundas o como barrancas, Sí. ¿verdad? No le doy tanta carrilla a las rodillas, ¿verdad? Y aparte ahí la hago mucho con los rancheros, que vienen muy pocos rancheros. Entonces ellos han sido mis guías y llevo exactamente 12 años en ese proyecto y estoy a punto de publicar un libro con esos hallazgos. Te estoy hablando que las pinturas rupestres que he encontrado están entre las más hermosas de América Latina. Bueno, del continente americano, no solo América Latina, sí. Algunas con 5.000, 6.000 años de antigüedad, sí. Y llevo, digo, casi 300 sitios, ¿verdad? Fuera de serie la mayoría de ellos. Oye, y tus memorias también. Sí, de hecho, ahorita estoy por terminar un primer tomo de memorias que son exclusivamente exploraciones de cuevas. Exploraciones de cuevas. De cuevas, sí, exclusivamente eso. Hay un segundo tomo que va a ser Chihuahua, ¿verdad? Bueno, es que en realidad viví 10 años, pero después de esos 10 años, aunque viví en Baja California, he regresado aquí a explorar todavía, ¿verdad? Y me sigo notando cosas muy padres, ¿verdad? Este otro libro de mis memorias, el título que le tengo es El regreso al país bárbaro, ¿verdad? Eso es porque la primera vez que yo supe de Chihuahua es cuando leí a través del libro de Fernando Jordán. Sí. Yo había leído el que Jordán escribió en vivo 2 libros. Sí. El otro México, que es Baja California, y el de Crónica de un país bárbaro de Chihuahua. Sí. Yo ahora leí el de Baja California, que es un libro así encantador, sí, y pues el de Chihuahua no se quedó atrás, ¿verdad? Así es. Y entonces dije, yo tengo que conocer Chihuahua, ¿verdad? Y luego ya cuando conocí Chihuahua dije, yo tengo que un día venirme a vivir a Chihuahua. Y bueno, las dos cosas se me cumplieron, ¿verdad? Y entonces el segundo tomo, Regreso al país bárbaro. Sí, exactamente, porque retomo lo inicio precisamente cuando hablo de cómo encontré Chihuahua gracias a este libro. Y además de ese libro lo que más me impresionó es la historia de los apaches. Y cuando yo recién llegué a Chihuahua, lo primero que fui es buscar a conocer los sitios apaches, ¿verdad? Especialmente Tres Castillos, que siempre ha sido como un lugar mítico. A mí me sorprendió que casi ningún chihuahuense lo conocía, Tres Castillos. Eso sí me sorprendió mucho, siendo un lugar así tan mítico, ¿verdad? Bueno, hasta la fecha sigue siendo muy poco conocido. Muy poco conocido, efectivamente. ¿Verdad? Y desde luego conocí otros lugares. Bueno, no solo eso, fui hasta conocer a los apaches allá en Mescalero y en Arizona, en San Carlos. Hice muy buena amistad. No sé si recuerdas que hace algunos años hubo un encuentro apache cuando estaba Patricio Martínez de gobernador. Sí, claro. Pues ese encuentro apache yo lo promoví. Tú lo impulsaste. Sí, exacto. Por la amistad que comencé a hacer con los apaches de allá. Que esa es una faceta muy interesante también tuya, porque has generado un vínculo muy importante con exploradores internacionales de alto nivel. Pero tú mismo pues has sido fundador del grupo de espeleología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. ¿Cuáles las características de la disciplina de la espeleología? Mira, la espeleología pues es una ciencia, el estudio de las cuevas, ¿verdad? Que la puedes tú abordar desde varios puntos de vista. Uno es la geología, que es la que yo le he abordado, pero también está la biología. La bioespeleología es muy importante, sí. Se han encontrado aquí cientos de especies nuevas en cuevas mexicanas. Bueno, a mí me ha tocado encontrar varias decenas de especies nuevas. No que yo las haya descubierto, sino que yo mando las muestras. Han salido hasta familias, como no solo especies, géneros y familia. Otro es la arqueología, ¿verdad? Hallazgos arqueológicos. Bueno, aquí en Chihuahua me di vuelo en eso, en las barrancas de municipio de Madera. Encontré más de 100 sitios, tipo 40 casas, ¿verdad? Pero 40 casas está chiquito, ¿verdad? Ya van 2 libros que publico sobre el tema. Uno de ellos lo publicó Cementos, no sé si recuerdas, Regreso Explorando un Mundo Olvidado se llama. De hecho, nosotros aquí tenemos varios textos, varios de las obras que ha publicado Cementos de Chihuahua, en donde tú has sido el historiador. Sí, lo por ejemplo, que es extraordinario. Pues ese es el que te digo de... que es un libro extraordinario. Explorando un mundo olvidado, es uno de conocer mucho de los hallazgos de este tipo, sí. Es una de las facetas de la espeleología, la arqueología dentro de cuevas. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre la espeleología y el montañismo? Bueno, el montañismo son montañas, la espeleología son cuevas. Pero ahora una cosa. Pero convergen. Digamos, yo me inicié con los montañistos, por ejemplo. También formaste una asociación montañista, ¿no? Yo entré al grupo de alta montaña de la UNAM. Ah, sí. ¿Verdad? Es donde me inicié. Sí. ¿Verdad? Pero luego ya me fui a las cuevas, ¿verdad? Porque, mira, te voy a decir la razón.
Montañas, alta montaña, o sea, a mí me tocó participar, escalar en otros países, ¿verdad? Pero alta montaña en México solo hay 3. Actualmente para cuestiones prácticas solamente hay 2, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba. El Popocatépetl ya no se puede. En aquel tiempo que yo estaba había esas 3. Por la actividad del volcán. Sí, actualmente sí. Había esas 3 si querías practicar la alta montaña. Si querías desahogarte más en alta montaña tenías que salir de México. Pero como geólogo me di cuenta que en México tenemos miles de cuevas. Miles, ¿verdad? No sabemos cuántas. En Yucatán nada más se calcula que hay como 100,000 cenotes, para que te des una idea. Entonces yo me di cuenta que la vocación de deportes de naturaleza para México era la espeleología, no la alta montaña. ¿Verdad? Y yo empecé a sacar en la alta montaña, pero propugnamos para que se formara el grupo de espeleología dentro de la asociación de montañismo, digamos, que ya se le empezó a llamar montañismo y exploración. Entonces formamos el de espeleología y yo estuve en los 2 grupos, alta montaña y espeleología, porque también me gustó mucho alta montaña. Pero se inició un proyecto para ir a los Himalayas. Entonces ya me dijo el jefe del grupo, ¿sabes qué? O te estás en espeleología o te estás en alta montaña, porque para esto necesitamos que te concentres. Pues yo no lo pensé, dije, México es un país para espeleólogos, no para montañistas, ¿verdad? Entonces yo me quedo con la espeleología. En Chihuahua descubriste más de 100 sí. cavidades. Con sitios de arte, Sí. desde sitios arqueológicos, pero me exploré más de otro tipo, ¿sí me entiendes? Sí. En el desierto, estas son en las barrancas, ¿ve? Bueno, esta específicamente las del municipio de Madera, pero realmente exploré mucho otras cuevas en la zona de Huachochi, la Candameña, en otras barrancas también, sí, y muchas en el desierto, sí. Pero ahí en Jiménez, bueno, está el sótano del Pozo del Hundido, sí. un pozo fuera de serie, sí. Vieras que en realidad ese yo no lo exploré porque el dueño del predio lo había encontrado, pero de todo modo lo fui a visitar, lo fui a conocer, lo fui a explorar y ya lo di a conocer en el mundo espeleológico porque no había salido, digamos, de ahí. Y es una cueva, pues es un abismo de 200 metros que termina en un lago subterráneo de 40 metros de profundidad, cuando menos, en medio del desierto de los más secos de México. Qué increíble. Sí, es algo fuera de serie. Qué increíble la naturaleza. Pues mira, gracias a ese hallazgo del hundido, fue que encontramos un cementerio de dinosaurios. Un cementerio de dinosaurios. Sí, aquí en Chihuahua, sí. ¿Esto cuándo fue? Esto estamos hablando de 2008, pero fue cuando comenzó la famosa guerra del narco. En el desierto se metieron los narcos y ya no pudimos entrar. Ahí lo que pasó es que esa zona es ahí, el municipio de Jiménez, sí. Y nosotros lo manejamos con mucha discreción, precisamente para que no fueran saqueadores, que suele haberse. Y bueno, en las primeras visitas que yo di, que te voy a decir, cuando íbamos a buscar este pozo del hundido, pero había llovido muy fuerte y el camino normal estaba hecho un atascadero y tuvimos que dar un rodeo muy grande. Y a medio camino nos estuvimos en un rancho para tomar un café, sí. De hecho, quien nos guiaba conocía al dueño de ese rancho y nos recibió muy bien el ranchero. Y pues yo le pregunté, oye, ¿aquí no tiene cuevas o no tiene esto? Algo. Siempre he sido curioso, te digo, así como comienza uno a encontrar cosas. Y ya me dijo que no había pintura rupestre, no había cuevas, no había nada. Así. Ya estaba a punto de dar carpetazo ahí, pero me dijo, pero hay unos huesos, me dice. Unos huesos. Bueno, dice, son piedras que parecen huesos. Entonces ya me dijo, y hay muchas, sí, de veras, sí. Es más, mira, aquí tengo uno aquí en mi sala, se lo voy a enseñar. Fue a la sala y se lo trajo. No, pues era un fémur de dinosaurio, así que desde que lo vi me dejó, él pensaba que era de mamut. Ajá. Entonces le dije, no, este dinosaurio es muchísimo más antiguo, pero además era ¿De cuántos años estamos hablando? Como de unos 70, 80 millones de años. ¿Sí? Los mamuts son de 10,000, 15,000 años, de la gigantesca diferencia, ¿verdad? Pero además era un fósil no común, ¿verdad? Tú lo veías, ese fósil, y parecía como si lo hubieran hecho de porcelana. Y lo que pasa es que había sufrido un tipo de fosilización que fue sustituido molécula por molécula del hueso por una variedad de sílice, de silicato que parece porcelana, ¿sí? Muy bonitos. No, le dije, este es dinosaurio, no, pues hay muchos, ¿estás seguro? Porque luego he pasado que me dicen así cosas y que, en total que me dijo, mire, sí, venga cuando quiera y yo le muestro aquí los lugares.
Total que le dije, mire, vamos a ir a Londres y regreso, pues yo voy a quedar un par de días. Ah, sí, venga, se lo invito aquí a mi casa. Y sí, no, pues me llevó un montón de lugares, ¿verdad? Entonces volví muchas veces, ¿verdad? Porque cada viaje era algo distinto, ¿sí? Y no, pues ya me di cuenta que ahí se requería un buen estudio de paleontólogos, ¿verdad? Entonces les dije aquí les dije a Lina, no, en mi caso me hicieron, sí, le dije a la universidad, no, pues no tenemos lana, o sea, no, el espíritu explorador no lo hay. Entonces, pues ya me molesté yo y le dije a mis amigos de la UNAM, ahí sí tengo amigos paleontólogos, incluso especialistas en dinosaurios. Y sí, vinieron, y ya vieron, no, pues sí se quedaron con la boca abierta y me dijeron, ¿sabes qué, Carlos? No tenemos lana ahorita, ¿cómo lo podemos hacer? Porque si nos interesa, dicen, no, es que tenemos todos estos proyectos, pero el principal es que no tenemos lana. Pero justo yo en esos días, al mes siguiente, yo iba a ir a Italia, que también que me habían invitado a presentar un libro, ¿sí? Entonces, ahí en Italia me contacté con la Universidad de Bolonia, que hay un grupo de paleontólogos especialistas en dinosaurios, ¿sí? Y fui y les dije, mire, les mostré fotos y ya les dije, les expliqué la situación. No, pues se dejaron venir. Y se hizo un convenio entre la UNAM y la Universidad de Bolonia, ¿verdad? Entonces ese les facilitó a los de la Universidad de Bolonia poder estudiar los fósiles, ¿sí? Porque daba el aval la UNAM. Sí. Y participaban estudiantes. Total que no, los de la Bolonia inmediatamente consiguieron 100,000 euros. Entonces se hicieron 2 temporadas de campo, pero se vino lo de la guerra del narco. Y la tercera temporada, me acuerdo que nos dijo el presidente municipal, mire, señor Lascano, ni se metan, dice, si bien les va, les van a quitar los carros. Entonces calcule de ahí para arriba, no, pues ya con eso. ¿Y se interrumpió entonces? Se interrumpió. Y ya eso ya no se ha vuelto a rescatar. Digas que hace 10 años pasaron 10 años y yo regresé al sitio. Y regresé porque el dueño me habló, me dijo, señor Lascano, ya los narcos ya se fueron. Pero mis amigos de paleontólogos ya se jubilaron, los de la Universidad de Bolonia ya como que tenían otros proyectos, tal que no se ha podido, y no lo movió mucho por el temor a los saqueadores. Mira, y aquí en Chihuahua yo conozco algunos saqueadores que han hecho destrozos de maravillas y igual no quisiera que pesara en mi conciencia que se destruyeran esos fósiles, ¿verdad? Claro. Y ahí siguen esos sitios, ¿verdad? Pues qué interesante todo lo que nos cuentas. Dijiste el espíritu de explorador, qué gran espíritu el de un explorador, qué gran vocación, y sobre todo combinarla con la disciplina y el talento de escribir las exploraciones y las expediciones. Es verdaderamente muy afortunado que dos grandes vocaciones, la del historiador y la del explorador, tengan también la habilidad de la escritura, de saber plasmar todas estos descubrimientos. Pues realmente para nosotros, Carlos, es un motivo de enorme satisfacción y orgullo tenerte Gracias. Con nosotros en la librería, haber presentado tu libro. Aquí lo tenemos a la venta, el libro Naica, las cuevas de cristal. Y vamos a tratar de incorporar en la sala de préstamo y consulta las obras adicionales. Vamos a tratar de conseguir la colección de toda tu exploración, de toda tu investigación. Ya tenemos varias cosas aquí. Ahora vamos a agregar incluso la actualización de Candameña, la Barranca de las Cascadas, que ha incorporado nuevos datos, nuevas fotografías, sí. A lo que fue su primera edición de 1998. Sí, por ahí, sí. Cuando estaba Pancho Barrio en el gobierno del estado, un libro que era incluso presentado por el gobernador del estado y que vamos a ponerlo también a disposición de los lectores de Sándor Máray en nuestra biblioteca. Pues no me resta más que agradecerte tu presencia. Queremos que no sea esta la única o última vez que estés con nosotros, sino que podamos seguir dando a conocer tu trabajo, y por supuesto que nos interesa mucho que en cuanto estén este libro de las exploraciones de Chihuahua, esta
biografía de tu trabajo de exploración en Chihuahua, pues lo podamos presentar en nuestra librería. Claro, desde luego, Javier, y muchas gracias, ¿verdad? por permitirme este foro compartir algunas de mis experiencias aquí chihuahuenses que siempre han sido muy gratas para mí, ¿verdad? Pues nosotros nos sentimos muy agradecidos contigo por lo que has hecho por Chihuahua. Además, pues tú tienes ya también en este estado varias semillas sembradas. Sí, exactamente. Porque de aquí es... o sea, mi esposa es aquí. Esposa es de Chihuahua. Mis 2 hijos nacieron aquí. Y tus 2 hijos nacieron aquí. Y aparte tengo una hija que nació en Ensenada, pero me la traje aquí y ella se quedó aquí. Entonces ella es chihuahuense, sus nietos son chihuahuenses. Entonces tengo bastante que me jala aquí a Chihuahua. Tienes un vínculo con Chihuahua indiscutible, y qué bueno que podamos seguir en contacto contigo y seguir platicando de todo tu trabajo. Pues amigos de nuestro podcast de Los Rebeldes de nuestra librería Sandor Mare, gracias por su atención. Nos vemos la próxima.